Hace unos días vi una entrevista que dos corredoras le hicieron a un médico cardiólogo que también es deportólogo y corredor, y la verdad que me pareció muy interesante su mirada, y a mí como corredor, médico también y profesional del fitness me interesó muchísimo. Así que lo que hice fue traerles las partes más interesantes de esa entrevista y armar este video con la ilusión de que a ustedes también les aporte valor sobre lo que conversaron, que estuvo todo girando alrededor de la salud cardiovascular y la actividad del running. Runners, we all think that, we're really healthy, we're really fit. We just assume that we have a really healthy heart. Is that necessarily so? Yes and no. A lot of studies have looked at it, and every study comes out saying that the healthy lifestyle that people get involved with when they become a runner really trumps a lot of the risks. Now, the one thing to remember is if genetics say that it's in the family, please pay attention to that. So a great example, we had a gentleman come in where pretty much every male in his family had passed by the age of 55. He came to us in his middle to late 60s, and he had heeded the warnings, gone in when he felt some issues, and got it taken care of a lot more years ahead of him. And it hit him later on. He enjoyed a much better quality of life because he paid attention to it and led that healthy lifestyle. Bueno, acá el doctor está mencionando algo importantísimo que es la genética. Y tenemos que tener en cuenta que muchas enfermedades pueden estar presentes en nuestros genes, en nuestro ADN, pero no manifestarse al momento de nacer, sino que la expresión de ciertas enfermedades va a depender también de la edad nuestra, es decir, que se van a expresar con el tiempo. Y las enfermedades genéticas cardíacas no son la excepción. Hay un montón de enfermedades cardíacas que no se detectan al nacer, ni en el examen físico, ni en los estudios complementarios que se hacen, sino que aparecen después, con el tiempo, especialmente después de la oleada hormonal y de crecimiento de la adolescencia. Así que hay datos claves como este que él menciona, como por ejemplo historia familiar de muerte súbita antes de los 55 años, que son importantísimas y se debe de priorizar en cualquier historia clínica. Por lo tanto, no se deben subestimar estas cuestiones. So, David, you've said a couple times about heeding the warnings. So what warnings are we looking for? There's a plethora of different things. The most classic is a pressure across the chest. And you'll notice it's not pain. More often than not, it's described as a pressure, but it can also radiate up through the neck into the jaw. It can also generate down through the arms, centered in the back. So there are a number of different ways. Those are the classic ones, but again, the most common is that pressure across the chest. Acá lo que ha hecho el doctor es básicamente describir los síntomas típicos de infarto agudo de miocardio o ataque al corazón, poniendo en el centro de los síntomas esa opresión del pecho que se puede irradiar hacia el cuello, hacia los miembros superiores, hacia la mandíbula. Clásicamente se describe esa presión como si fuese que un elefante nos pisa el pecho. Y si bien los eventos cardíacos son los que más frecuentemente van a aparecer en situaciones de ejercicio físico, como por ejemplo el correr, no es el único evento que se puede manifestar. También pueden aparecer accidentes cerebrovasculares o descompensaciones metabólicas importantes, como por ejemplo caídas del azúcar en sangre, lo que se conoce como hipoglucemias severas, o en algunos casos, por ejemplo, en pacientes diabéticos, el proceso inverso, la hiperglucemia. As a runner in a race, I would go and I would race as hard as I possibly could, and any symptom that I would get, no matter where it is, we teach ourselves and push ourselves to ignore and work through so that we can get a PB in the race. So at what point do we step back and say, wait a second, this is something I need to stop and take care of? And what I might suggest is pay attention to your body when you're training. I'm a believer in the 80-20 rule of the 80% of your training, that lower intensity, that 20% should be the higher intensity. Well, while you're doing any portion of that, if you're getting any of those signs, pay attention to it.
because when you get into the race, that's probably, as you said, Cindy, where you're going to push yourself even harder. Again, a lot of the research has shown that where somebody is having problems is quite often near the end of the race. We see the finish line, it's like, yeah, okay, so let's go. And the intensity even gets ratcheted up a little bit higher. So prepare yourself as best as you can during your training and listen to your body. Train hard, put your body through everything that it could possibly be. You can never replicate a race, but put it through as much as you can and then listen to it and pay attention. Esto que el doctor ha comentado como la regla del 80-20 se refiere a la intensidad con la que debemos entrenar. Sin entrar en muchos detalles, aquellos deportistas que nos dedicamos más a los deportes de resistencia, como por ejemplo el correr largas distancias, nadar, el ciclismo, etcétera, nos guiamos mucho de cómo está nuestra frecuencia cardíaca durante los entrenamientos o durante las competencias. Ese es un parámetro que le tenemos que prestar muchísima atención. Y clásicamente la frecuencia cardíaca se divide en 5 zonas, donde la zona 1 es el reposo y la zona 5 es la zona de esfuerzo máximo. Entonces, de lo que él está hablando es que el 80% de nuestro entrenamiento debería de estar en zonas cardíacas bajas, zona 2 y quizás un poco del inicio de la zona 3. Pero hay un 20% que debería de estar en zona 4 y zona 5. Es decir, que si estás entrenando y siempre estás en la misma zona cardíaca, eso no es lo más saludable para tu corazón, porque por un lado no lo vas a entrenar a moverse en ese espectro de frecuencias cardíacas y por otro lado no lo vas a exponer a situaciones de aumento de frecuencia cardíaca a niveles al que no estás acostumbrado. Entonces puede haber enfermedades que solo se manifiesten cuando la frecuencia cardíaca realmente llega a niveles 4 y 5. Por lo tanto, es súper importante empujar un poquitito más, esforzarse un poquito más y hacer que cada tanto esa frecuencia cardíaca llegue a esos niveles. Y por supuesto, si hay síntomas a esa altura, inmediatamente consultar. No voy a entrar en detalles cómo es que se calculan esas 5 zonas, pero hay fórmulas matemáticas y prometo que en un video posterior voy a dedicarme exclusivamente a mostrarte cómo se pueden calcular esas zonas de frecuencia cardíaca y cómo podrías utilizarlas para entrenar y maximizar tu rendimiento. Is it healthy to exercise and healthy to push your body and healthy to run? Yes, by all means, it is. Studies have shown that when a person takes up exercise, they just naturally start to do things like eat healthier. And we know how much of a great stress reduction exercise is. We know how much it helps our sleep. All of these things that are contributing factors for cardiovascular disease, exercise seems to be that one really key component. Bueno, acá un poco despeja ese mito de que correr hace mal al corazón, como algunos profesionales del fitness o incluso también médicos promueven, ya que si uno pone en la balanza todo lo que correr implica, no solo el esfuerzo físico, sino la generación de otros hábitos saludables, creo que termina pesando mucho más lo beneficioso que el riesgo. And so we just need to pay attention to what our body's feeling. Think about, hey, is this something I always feel when I do an interval workout or work this hard, or is this something different and new? Make some good choices and not be, as bullheaded as I might be, just driving through. Yeah, and we're all guilty of that because, as you said, we do train our bodies to go through a certain amount of discomfort. But it's always our best interest to think, okay, is this discomfort or is this truly pain where my body's saying, okay, whoa, slow down, pay attention to what's going on here. En esto no tengo nada para agregar, creo que está bastante clarito. So let's turn it around from the other direction. If you're in a race or training, whatever, and you see someone else who appears to be going into distress, how would you distinguish between someone who's, for example, not necessarily trained that well and is bonking versus somebody who's actually having a heart event? You're kind of befuddled, you're slowing down, you kind of wonder what's going on. Usually if it's a cardiac issue, there's not that confusion. Quite often there can be some denial,
But quite often the person's going to know, okay, there will be additional shortness of breath. There will be that, I can't say will, because everybody does experience it different, but it's most likely going to have some of that pressure across the chest or radiating down the arms. It won't simply be, oh, wow, I've kind of hit the wall kind of a feeling. It'll be, oh my goodness, something's going on here. They could be also sweating a lot more profusely, nauseous, rather than just that general kind of malaise and confusion that comes on when we've kind of hit that wall and our brain's looking for more carbs and that's just not there. Acá lo que quisieras es charlar un poquito más sobre lo que es el famoso muro que menciona ahí el doctor. Aquellos que hemos corrido maratón sabemos perfectamente lo que es el muro y se habla de que el muro llega aproximadamente al kilómetro 30, 31. Recordar que el maratón es una carrera de 42 kilómetros y por lo general cuando estás llegando a esa altura de la carrera empezás a sentirte muy mal desde todo punto de vista. Tenés fatiga mental y fatiga física por la acumulación de ácido láctico, por la baja del azúcar, por los dolores musculares. Es por eso que muchos corredores dicen que un maratón es una carrera de 12 kilómetros que empieza en el kilómetro 30. We have AED machines at the aid stations. We have medics on the course. We have paramedics at the finish line, that sort of thing. But is there also something else that the other runners can be prepared for in a situation if someone goes down? And what's the best response then? Nothing beats getting an AED to this person. Now, your average runner is not going to have one. The average person standing is not going to have one. So it's getting attention to the situation. It's making sure that there's ease when the paramedics and the people, the first responders do get there. They're not impeded in any way of doing what they need to do. If the person is there, they're down and they're conscious, but they're feeling the discomfort, then the best thing to do is to just be with them, to talk with them, try and keep them as calm as possible, and to just start making some mental notes about where is the person at, how are they feeling. If they go out, glance at your watch, because when the first responders get there, if CPR, again, at that point is the best thing until an AED arrives, to try and keep the blood perfused through the body as much as possible, right? So doing the chest compressions, but make note of what time it is, okay? Because this kind of information can be really invaluable to a first responder to know how long has this person been out for. So it's a tough situation, and it's one where I'll be honest, even us here in the medical field, we practice these situations again and again and again because we know how tough they are. Este punto me parece importantísimo y yo lo extendería más allá de los participantes de un maratón o de una carrera, y es que todos deberíamos de tener nociones básicas de reanimación cardiopulmonar. Yo creo que debería de estar en la currícula básica de educación de todo el mundo, porque realmente un evento agudo como por ejemplo el infarto agudo de miocardio, cuando sucede tenemos que tener en cuenta que estamos corriendo el problema por detrás. Entonces, toda pérdida de tiempo lo único que hace es separar más la solución del problema. De hecho, en este mismo canal hicimos un video donde contamos el evento en donde un corredor, amigo nuestro, que ya estuvo en un vivo y que estuvo en otros videos también, que es Jeffrey de Venezuela, vivió una situación de ese tipo donde un corredor que estaba por delante de él se desploma delante de él en medio de la carrera en la distancia entre dos postas de asistencia. O sea, él estaba en el medio y las dos asistencias estaban equidistantes. Y él estaba allí, por supuesto que se detuvo en su carrera y salió urgente a buscar ayuda. Eso le valió finalmente la asistencia rápida al participante, quien se recuperó con dificultad, pero se recuperó de lo que le pasaba. Y de hecho a Jeffrey lo premiaron luego como atleta de la semana por su gesto de fair play. Like many people have COVID and walk around with it and don't know they have it. Is that something they should test for before they do a race? Or, is it primarily people that have symptoms that have to really think about, okay, am I recovered before I get going again? If you were to train
and you didn't know you had COVID, you would feel that you weren't able to perform the same way. And if it had gotten in and was affecting your heart, you would immediately know. You would feel some pressure. It might not be quite the same as the person having a heart attack, but you would feel some pressure. But you would also notice things like your recovery heart rate was just not there. As we all know, we like to see how am I recovering. So when we push, how is my recovery? You'll notice that is really extended as well. So looking for these maybe sometimes subtle differences can lead you to kind of think, okay, especially if it persists, that maybe I should get this looked at. Bueno, acá me gustaría hacer un poco de hincapié en la importancia de conocerse a uno mismo. Y para eso la verdad que tenemos un montón de recursos ya que nos permiten dar con información súper importante de nuestro cuerpo, como por ejemplo un reloj con pulsómetro o un cardiotacómetro, que es justamente un pulsómetro con cinta que va adherida al pecho. Y eso permite saber, por ejemplo, cuál es nuestra frecuencia cardíaca de reposo común. Y si por algún evento nosotros vemos que en reposo nuestra frecuencia cardíaca empieza a aumentar, eso puede ser signo, por ejemplo, de que estamos sobreentrenados y que deberíamos de revisar nuestro plan de entrenamiento y ver qué es lo que está pasando. Lo mismo, como dice el doctor, cuando uno termina de ejercitar y ver cómo su frecuencia cardíaca empieza a descender, si vemos que no está sucediendo en la forma en la que normalmente sucede y le está llevando más tiempo el corazón recuperarse, también puede ser signo de que hay algo que quizás debamos de prestarle atención y consultar. Más allá de conocerse a uno mismo, creo que es fundamental, si es que sos un deportista o sos físicamente activo o pensás volverte más activo, hacer por lo menos una consulta con tu médico de cabecera. Es fundamental tener una charla con un profesional de la salud que te conozca, que sepa justamente de tu genética y que te haga un examen físico mínimo, que te tome el pulso, que te tome la presión arterial. A veces con un aparatito muy simple como por ejemplo un saturómetro puede ver cómo está el nivel de saturación de oxígeno en sangre. Acá, por ejemplo, ven este saturómetro, dice 99. Está volviendo loco el sonido. Veían que dice 99, que es 99% de oxígeno en sangre y 55 de frecuencia cardíaca, y por eso es la alarma, porque está por debajo de 60, que es como un punto de corte que tiene el sistema grabado como mínimo de frecuencia cardíaca. Pero eso es muy común en aquellos que somos deportistas. Empieza a bajar tu frecuencia cardíaca basal porque el corazón se hace cada vez más efectivo en cada contracción, entonces no necesita contraerse tantas veces por minuto. Pero yo, por ejemplo, ya sé de hace mucho que mi frecuencia cardíaca es esa, entonces por más que esté sonando la alarma, yo no me asusto porque ya me conozco, tengo hecho un montón de estudios y gracias a Dios todo es normal. Y ni hablar, por ejemplo, de la auscultación cardíaca, donde uno puede escuchar ruidos cardíacos normales o anormales, y la auscultación de los pulmones para ver cómo entra el aire en esos pulmones. Y desde allí, por supuesto, decidir hacer estudios básicos mínimos como para completar, que yo creo que por lo menos una vez deberíamos de tener, que incluyen, por ejemplo, un laboratorio de sangre. En un laboratorio simple como en un hemograma, uno puede ver cómo está la hemoglobina. Si la hemoglobina está baja, eso se llama anemia. Y la hemoglobina es la proteína que está en la sangre que transporta el oxígeno desde los pulmones hacia todos los otros tejidos. Entonces, miren si no va a ser importante ver ese numerito si estás queriendo empezar a ser más físicamente activo y justamente vas a aumentar tu demanda de oxígeno. ¿Cómo no vas a saber cómo están los transportadores de oxígeno? También sería buenísimo tener un electrocardiograma, que es un estudio que nos muestra la actividad eléctrica del corazón en reposo. Y también una ergometría, que son esos estudios de esfuerzo físico donde nos suben a una cinta de correr o a una bicicleta fija con electrodos que van a seguir esa actividad eléctrica, la van a seguir mirando, ya no solo en reposo, sino también durante la actividad física leve, moderada y máxima, porque en una prueba de ergometría se supone
que tienes que llegar al máximo de tus capacidades. También en ese tipo de estudios te toman la presión durante todo ese esfuerzo. Entonces ahí puedes ver cómo tu corazón y tu sistema cardiovascular en su totalidad responden al esfuerzo físico máximo. Y por qué no también un ecocardiograma, que es un estudio que te muestra la estructura del corazón, la anatomía misma de las válvulas y de los grandes vasos del corazón. Y es una imagen que es una imagen dinámica, es decir, uno lo ve al corazón contraerse en vivo. Y fíjense que ninguno de estos estudios es de alta complejidad, ninguno es de alto costo, ninguno genera dolor y ninguno utiliza radiación X o algo que pueda eventualmente dañarte. Por lo tanto, y esta de nuevo es solo mi opinión personal, yo creo que si realmente estás volviéndote más serio con la actividad física que estás haciendo, deberías de tener esta batería de estudios de base como para saber cuál es tu punto de partida y, por supuesto, junto a tu médico de cabecera, decidir cuándo repetir algún estudio y cómo van a seguir, pero por lo menos tener una base. Bueno, gente, esto es todo por hoy. Espero que les haya servido. No olviden compartir este video con gente que piensen que puede darle valor, darle like, dejar algún comentario y suscribirte si es que no te has suscrito hasta este momento. Nos vemos la próxima semana.